Leo para ustedes. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Descendiendo en nuestra cascada, comenzamos arriba, ¿cierto? En el primer nivel, el Padre. Ahora bajamos un nivel, bajamos a la segunda cascada y nos encontramos en el centro mismo de la obra de salvación. La base de aquella obra que el Padre planeó desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Pablo ya nos ha hecho conscientes de esta centralidad de Cristo en la obra de salvación, al decir en los versículos anteriores, en Cristo, en Cristo. Así que cuando pasamos a hablar de la obra particular del Hijo en la salvación, estamos en el punto donde el plan de salvación se hace realidad en la historia de la humanidad. En otras palabras, podemos decir que el Padre planeó la salvación y el Hijo realizó la salvación. Evidentemente, la obra del Hijo en la salvación es la más conocida por nosotros los cristianos, pues porque es la que se realizó en la historia y es la que nos toca directamente a nosotros. También es así porque el Evangelio, que es el centro de la historia redentora, se trata especialmente de lo que Jesucristo hizo en la cruz a nuestro favor. Siempre que predicamos el Evangelio, estamos anunciando a Cristo, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Si quiere, acompáñeme a ese texto, 1 Corintios 2, 1 al 5. Primero los Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Noten que para Pablo el centro de su ministerio era predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Así que esta obra del Hijo es el centro mismo de la salvación. Esto no quiere decir que es la más importante, no estamos cualificando de esa manera, no estamos comparando la obra del Padre con la del Hijo, con la del Espíritu Santo. Las tres son necesarias y las tres en conjunto son la obra de salvación, pero sí lo que estamos diciendo es que la obra del Hijo está en el centro propio de la redención y es la que la trajo a la realización. Esta obra del Hijo es como un diamante que tiene diferentes aristas, lo podemos mirar desde diferentes perspectivas, y como un diamante brilla desde donde se le mire. Pero la gloria es mayor cuando consideramos el todo y no solo las partes. Así como un diamante es precioso por todo lo que es en sí mismo el diamante, la obra de Cristo es preciosa no por los particulares, sino por el todo. Y precisamente eso es lo que Pablo hace en Efesios.
darnos una mirada panorámica de la salvación en su sentido general. De manera que aquí en Efesios no encontramos una presentación sistemática o exhaustiva de todo lo que el Hijo de Dios hizo y logró, sino una presentación amplia, una presentación general de la obra de Cristo en la cruz. Pablo usa la palabra redención en el versículo 7 para referirse a la obra completa de Jesucristo y la describe de la manera más general, al decir que esa redención consiste en el perdón de los pecados. Luego Pablo dice que en ese acto redentor el Hijo nos dio a conocer la voluntad de Dios. O sea, que Jesucristo sacó a luz el plan eterno que Dios había determinado llevar a cabo. Nos lo dio a conocer en su persona y obra. Eso de nuevo es una descripción general de la obra de salvación. Y además, en esta sección observamos que el apóstol menciona la herencia que el Hijo de Dios nos obtuvo sin describirla con mayor detalle, como si lo va a hacer en el versículo 14. Así que en realidad aquí no tenemos una descripción muy específica de cada cosa que hizo el Hijo de Dios, sino una visión general. Y en ese sentido vamos a considerar las 4 obras particulares del Hijo en la salvación, que son: primero, el Hijo nos redimió; segundo, el Hijo nos perdonó nuestros pecados; tercero, el Hijo nos dio a conocer el misterio de Dios; y cuarto, el Hijo nos obtuvo una herencia. Primero, el Hijo nos redimió. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es importante notar inicialmente el cambio del tiempo verbal en el versículo 7. Terminé diciéndoles en la sesión anterior que todos los verbos que hablan de la obra del Padre estaban en el pretérito perfecto, en español el aoristo en griego. El Padre nos escogió, el Padre nos predestinó, el Padre nos adoptó, ¿cierto? El Padre nos agració en el pasado. Pero note cómo cambia Pablo en el versículo 7. Dice ahora: en quien tenemos. Ya no utiliza el tiempo pasado, sino que utiliza el tiempo presente. Esto es importante porque indica muy bien que la obra del Hijo de Dios se aplica en la historia y en la vida nuestra. Lo que el Padre planeó en la eternidad se vuelve una realidad en la historia y se vuelve algo patente en nuestras vidas gracias a la obra del Hijo de Dios. Y por eso Pablo entonces pasa a hablar en tiempo presente. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos gracias al Hijo? La primera respuesta de Pablo es redención. En quien tenemos, dice Pablo, redención. La palabra redención, que en este caso particular de Efesios es la palabra griega apolitrosis. Hay varias palabras griegas en el Nuevo Testamento para referirse a la redención. Aquí es esta específica. Significa liberación por medio de un pago. Repito, esta palabra redención acá significa liberación por medio de un pago. Notemos, por ejemplo, su uso en Hebreos capítulo 11, versículo 35, no relacionada a la salvación. Aquí la palabra es utilizada en otro sentido, pero nos ayuda a entender su significado. Hebreos capítulo 11, versículo 35. El texto dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dentro de lo difícil que es este texto, porque es un texto difícil, hay una idea clara acá. Algunos, ante la amenaza de muerte por ser cristianos, no aceptaron pagar un rescate.
¿Nota la palabra rescate ahí? Es la misma palabra griega que aparece en Efesios 1:7 que ha sido traducido redención. Acá nos ayuda a entender el significado de la palabra. Esas personas no pagaron un rescate para ser librados de la muerte. Entonces, como les decía anteriormente, la palabra redención significa liberación. Bien podríamos leer Efesios 1:7 así: en quien tenemos liberación, o en quien tenemos un rescate por medio de su sangre. Pablo dice entonces en Efesios 1:7 que ese rescate nuestro, esa liberación nuestra, tuvo un pago. ¿Cuál fue el pago? Según Efesios 1:7 y también Colosenses 1:14, que es un pasaje paralelo. ¿Cuál fue el pago que se pagó por nuestro rescate, por nuestra liberación? Fue, dice Pablo, la sangre de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz fue el pago de nuestro rescate. Este concepto también aparece en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Note lo que el autor de Hebreos está diciendo acá: la remisión de los pecados, la remisión de las transgresiones, o sea, la redención. La palabra remisión acá, la que aparece redención en Hebreos, tuvo que haber un pago. Y otra vez entonces la Biblia dice que ese pago fue la muerte de Cristo. No solo alcanza la remisión o la redención de los pecados de aquellos que están en el nuevo pacto, sino también de aquellos que estaban bajo el antiguo pacto. Claro, que estaban en el plan eterno de Dios y que estaban unidos al Mesías. Entonces, la liberación que Cristo nos obtiene por medio de su muerte significa, en Efesios 1:7, el perdón de los pecados. Repito, la liberación que Cristo nos obtiene por su muerte significa o implica, o Pablo la describe como el perdón de los pecados. ¿Notan de qué teníamos que ser librados o de qué teníamos que ser rescatados? Es de, específicamente en este texto, de nuestros pecados. Miren lo que el ángel le dijo a José, allá en Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Qué es la explicación del nombre Jesús? El ángel le dice a Jesús: y dará a luz un hijo, María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Él, nuestro Salvador, se llama Jesús porque su obra específicamente tiene que ver con la liberación de los pecados. El nombre Jesús significa Jehová salva. Y esto pues tiene que colocarnos a nosotros en conciencia de cuál es el verdadero problema del ser humano. El verdadero problema, la raíz de todos los problemas del ser humano es el pecado. Y como ese es el gran problema del ser humano, entonces Cristo Jesús vino a solucionar específicamente ese problema. En el párrafo que estamos considerando de Efesios, sale claramente a luz que redención es una palabra para describir ampliamente la salvación obrada por Jesucristo.
Pues el versículo 7 tiene en mente el perdón de los pecados obtenidos en la cruz, como acabo de explicar, pero el versículo 14 tiene en mente la obtención de la herencia ganada por Jesucristo. Leámoslo, Efesios capítulo 1, versículo 14. Porque en este párrafo que estamos leyendo de Efesios capítulo 1 aparece 2 veces la palabra redención. La primera en el versículo 7 y describe el perdón de los pecados obrados en la cruz. Y el versículo 14 dice que es, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, otra vez la palabra redención, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿A qué se está refiriendo Pablo en este versículo? Ya no se está refiriendo a la obra de Cristo en la cruz, por medio de la cual nos libró de nuestros pecados, sino que se está refiriendo al momento en el cual nosotros recibiremos nuestra herencia completa. Y parte de esa herencia es ser librados de la presencia total del pecado. En este último texto que leímos entonces, versículo 14, la palabra redención es casi un sinónimo de adquisición, de compra, rescate, pues mira hacia el momento de la consumación total de nuestra salvación. Veamos 2 textos que nos ayudan a entender esta idea. Primero, Lucas 21, 28 y el segundo, Romanos 8, 23. Lucas 21, 28 y Romanos 8, 23. El primero, Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mire lo que le dice Jesús a los discípulos y nos lo está diciendo a nosotros a través de ellos también. Cuando las señales del fin de los tiempos comiencen a aparecer, Jesús dice: levanten su cabeza, miren hacia el cielo, porque entonces su redención está cerca. Redención acá no significa el perdón de pecados. Si significara eso, no miraríamos hacia adelante, sino miraríamos hacia atrás, ¿cierto? Cuando hablamos de redención como el perdón de los pecados, miramos hacia atrás, hacia la cruz de Cristo, pero acá Jesús nos dice: miren hacia adelante. O sea que la redención acá es escatológica. En palabras simples y sencillas, la redención acá mira hacia el momento en que se cumplirán todas las cosas, en que nuestra redención ya no va a ser parcial, sino va a ser completa. O sea, cuando recibimos el perdón de los pecados por medio de la muerte de Jesucristo, recibimos un adelanto de nuestra redención, no es el todo de nuestra redención, falta aún algo más. Miren entonces lo que dice Pablo en Romanos 8:23. Y no solo ella, habla de la creación, no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ven la palabra redención a que aparece asociada ahí? No está asociada al perdón de pecados como en Efesios 1:7, sino a la adopción final, y Pablo dice a la redención de nuestro cuerpo. Pablo está pensando acá en la resurrección. O sea, Cristo nos compró no solo nuestra parte inmaterial, sino también nuestra parte material. Le pertenecemos a Cristo en cuerpo y alma. Y va a llegar el momento en que también nuestro cuerpo va a ser objeto de esa redención. Entonces, la redención es un concepto que enmarca toda la obra de salvación del Hijo, que comenzó en su primera venida, cuando murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, y se completará en su segunda venida, cuando finalmente nos va a transformar a su imagen, incluido nuestro cuerpo. La redención es algo que se logró en la cruz y se va a consumar en la segunda venida de Jesucristo. Con la muerte en la cruz, Cristo nos libró del pago del pecado, que era la muerte. Y cuando venga y transforme nuestro cuerpo, nos resucite, nos va a librar de la presencia del pecado, porque esos cuerpos van a ser sin
pecado. Esa es la redención en términos amplios, según nos lo presenta la Biblia. Y creo que Pablo está pensando en eso cuando nos dice en Efesios que hemos sido redimidos. Hay otros dos textos del Nuevo Testamento que usan la palabra redención, la misma apolitrosis que mencioné anteriormente. Y son Romanos 3:24 y 1 Corintios 1:30. Vamos a leerlos también. Romanos 3:24 y 1 Corintios 1:30. El primero, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Noten en este texto que hay una relación entre la justificación y la redención. Ya lo voy a explicar. Leamos el segundo texto. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por Él, o sea, por Cristo, por Dios, perdón, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí la redención está al lado de sabiduría, justificación y santificación. Me voy a enfocar en los dos primeros. Miren cómo aparecen estos tres términos junticos: justificación, santificación y redención. Entonces, en el primer texto, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, la justificación está basada en la redención. Ese es el punto de Pablo, repito, la justificación está basada en la redención. Bueno, ya dijimos que redención es la liberación, ¿cierto? ¿De qué? Del pecado, de la paga del pecado. ¿Cómo? Con la muerte de Cristo. Bueno, ¿qué es la justificación? Pablo no la menciona en Efesios. Mire que Pablo no menciona todos los elementos de la obra del Hijo. La justificación es la declaración delante del trono de Dios de que no debemos nada. Había una deuda en el trono de Dios, en el estrado judicial del universo. A través de la obra de Jesucristo se dice absuelto. Aquí ya no hay deuda que pagar, eres libre de cualquier cargo judicial. Eso es justificación. Entonces, Pablo nos dice aquí en Romanos 3:24 que hemos sido librados de toda acusación delante del trono de Dios gracias a la liberación lograda por Cristo en la cruz. El perdón de los pecados, entonces, es liberación de la paga del pecado, pero sobre esa liberación de la paga del pecado, ¿qué hace Dios? Nos declara justos, nos declara sin deuda en su trono. En el segundo texto que acabamos de leer, 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, note, justificación, santificación y redención. La redención está al lado de la justificación y de la santificación para señalar la consumación de la salvación. Todo en la misma persona. Porque Pablo dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios justificación, santificación y redención. Ya expliqué justificación, ya expliqué redención, ahora brevemente explico santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos está conformando a la imagen de Jesucristo. Es el día a día del cristiano, que consta en conformarnos a la ley de Dios, esforzarnos por cumplir la ley de Dios, pero también consta de mortificar el pecado, de luchar contra el pecado. Entonces, noten el punto de Pablo acá. Nos lleva de la justificación a la santificación y a la redención. ¿Por qué coloca la redención en tercer lugar? Esa es mi pregunta. Porque la justificación es la absolución delante del trono de Dios, ¿cierto? Eso sucedió cuando creímos en Cristo. Luego de la justificación viene la santificación. Somos justificados, inmediatamente el creyente empieza un proceso de santificación. Y luego Pablo menciona redención. ¿No había lo mencionado al principio?
No, lo mencionó al final por una razón, porque aquí Pablo está pensando en la redención, como la leímos atrás en Romanos 8:23, en la redención final. En el momento de la liberación completa, cuando finalmente seamos librados de toda esta naturaleza pecaminosa, que incluso alcanzará a la creación. Entonces, redención, en este pasaje 1 Corintios 1:30, es casi un sinónimo de glorificación. Note que podríamos leer que Cristo ha sido hecho por nosotros justificación, santificación y glorificación. ¿Qué es la glorificación? El momento en que vamos a ser totalmente perfeccionados. Normalmente entendemos el proceso de la salvación bajo esos tres términos, ¿o no? Justificación, santificación y glorificación. Pero acá Pablo dice justificación, santificación y redención. Por eso digo que en este caso redención es casi un sinónimo de glorificación. La salvación que incluye aquí y ahora para nosotros la justificación, donde comienza la salvación, y aquí y ahora para nosotros significa santificación. Estamos siendo santificados, así continúa nuestra salvación. Será una salvación completa el día de la redención. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De manera que la justificación es la absolución de la culpa, del pecado. La santificación es la liberación del poder del pecado. Y la glorificación, que Pablo llama aquí redención, es la liberación completa de la presencia del pecado. ¿Todo gracias a qué? A la obra de Cristo. Todo basado ¿en qué? En la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nuestra liberación del pecado costó muchísimo. ¿Cuál fue el precio de rescate? La sangre de Cristo, la muerte de Cristo. Y no es como algunos dicen porque nosotros valíamos mucho. Yo he escuchado eso por ahí, tal vez ustedes lo han escuchado. ¿Cuánto valías tú? La sangre de Cristo. No, eso más bien señala qué tan terrible era nuestro pecado, nuestra transgresión y nuestro estado. Era tan terrible nuestro pecado que solo la muerte del Hijo de Dios podía pagar por ese pecado. ¿Entendemos cuánto costó nuestra salvación? Costó la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, no descuidemos una salvación tan grande. Tiene un precio grandísimo que no está en nosotros, está en Cristo, el que hizo posible la redención. Y también preparémonos adecuadamente para el momento en el que se consumará nuestra liberación. Como leímos anteriormente, Jesús le dijo a sus discípulos: erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. El Hijo nos redimió, pero en segundo lugar el Hijo nos perdonó nuestros pecados. Y es intencional mi redundancia, y nos perdonó nuestros pecados. Suena raro, feo, mala gramática. No, quiero ser redundante ahí, quiero ser enfático. Nos perdonó nuestros pecados, es decir, eran nuestros pecados, no los de Él. Pero quien obtuvo el perdón de esos pecados somos nosotros. La expresión del versículo 7 es esta, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa expresión, el perdón de los pecados, o más literalmente transgresiones, porque el término que Pablo utiliza ahí es literalmente transgresiones. Esa expresión es muy rica teológicamente, pero también muy preciosa para nuestra vida práctica, para nuestra experiencia cristiana. El perdón de los pecados es lo que habitualmente viene en primer lugar cuando pensamos los cristianos en la salvación, ¿o no? Si le preguntamos a un cristiano, yo le pregunto a un cristiano, dime en qué consiste la salvación, lo primero que viene a la mente de la mayoría de personas es: Cristo perdonó mis pecados. Y eso es así por el gran significado práctico de esta verdad, por el peso que genera en nuestra conciencia el pecado. Miren cómo lo expresa Pablo en Efesios 2, 1 al 10.
que ya lo hemos leído de a pedazos, de a secciones, pero ahora es bueno leerlo completo, Efesios 2, 1 al 10. Cuando consideramos adecuadamente nuestro estado sin Cristo, entonces valoramos increíblemente lo que Cristo obtuvo para nosotros. Dice Efesios 2, 1 al 10, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, les dije antes, el énfasis de eso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo un pecador, alguien que es muy consciente que es pecador, que es consciente de sus propios pecados, solo un pecador que ha recibido el perdón de los pecados y ha grabado bien esa verdad en su mente, en su corazón y en su conciencia, sabe lo que esa verdad representa. Y por eso la ama, la atesora, la abraza como la verdad más maravillosa que haya escuchado alguna vez. Un incidente en la vida de Jesús ilustra muy bien lo que significa la apropiación de esta verdad, el perdón de los pecados. Mírenla por favor en Lucas capítulo 7. El texto completo va del versículo 36 al 50, pero es muy extenso, no me da el tiempo para leerlo todo, léanlo en su casa. Y seguramente varios de ustedes conocen esta historia. Miremos versículos 36 al 38. Inicialmente, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿saben lo que significa esa palabra ahí, pecadora? Prostituta. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Qué escena, ¿no? Un fariseo, o sea, esos santos de museo, que no, parece que no tienen ningún pecado, sentado allá, Jesús sentado con él, y llega una mujer pecadora, alguien que en esa sociedad era segregada, separada totalmente, y esta mujer empieza a servir a Jesús de una manera increíble. Ustedes saben la reacción de este fariseo, ¿la recuerdan? Él dice: si Jesús fuera profeta, sabría quién está haciendo eso y la reprendería, la sacaría de la casa. Jesús conoce la mente, conoce los pensamientos de este fariseo, y entonces le cuenta una historia hermosísima. Versículo 41, miren la historia que Jesús le cuenta. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Pregunta: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Intencional la historia, ¿no?
Jesús quiere que Simón el fariseo se identifique de alguna manera, ¿cierto? ¿Con quién se identificaría el fariseo? ¿Con el que debía 500 denarios o el que debía 50? Tal vez con ninguno, porque él pensaría que no debía nada. Pero la prostituta era la que debía 500 denarios. Un denario era el salario de un día. 500 denarios. El fariseo le dice a Jesús, versículo 43, pienso que aquel a quien perdonó más. La pregunta de Jesús fue, ¿cuál de ellos le amará más? La respuesta del fariseo, el hombre piensa bien, aunque actúa mal. La respuesta es, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dice, rectamente ha juzgado. O sea, ¿quién tiene una conciencia mayor de sus pecados y del perdón de sus pecados? Ama más. Jesús acá no está hablando de cantidad de pecados. Jesús está hablando acá de conciencia de pecado. El fariseo tenía cero de conciencia de pecado. Él pensaba que era justo y que Dios tenía que aplaudirlo. Mientras que esta mujer tenía una conciencia cargada de pecados. Y llega ante los pies de Jesús. Y llora, porque dice que con sus lágrimas enjugaba sus pies. ¿Y sabe qué le dice Jesús al fariseo? Yo entré a tu casa y tú no lavaste mis pies. Era la costumbre hospitalidad en esa época. Y ese fariseo no lo hizo con Jesús, trató a Jesús como cualquier persona. Pero esa mujer lavó los pies de Jesús. Entró Jesús a la casa del fariseo y él no le ofreció perfume. Esta mujer regó un perfume costoso. Jesús entró a la casa del fariseo y no le ofrecieron aceite para refrescarse por el camino de ese desierto. Y esta mujer está refrescando a Jesús. La conclusión de Jesús es esta, versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, escuchen esto, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo entró esa mujer a la presencia de Jesús? Con una carga impresionante de pecados. En su conciencia, avergonzada seguramente, no levantaba su cara. No quería ni mirar a Jesús al rostro. ¿Y cómo sale? Libre de pecado, con una conciencia descargada. Tus pecados te son perdonados. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Perdonó nuestros pecados. Y Jesús dice algo importante ahí. A quien mucho se le perdonó, mucho ama. ¿Qué tanto amas a Jesús? ¿Qué tanto amas a Jesús? ¿Será que el poco amor que a veces expresamos a Jesús es por causa de nuestra propia conciencia de pecado? ¿Porque nos vemos muy justos? ¿Porque miramos a otros como más pecadores? Jesús dice una verdad increíble acá, que aquel que tiene una carga impresionante de pecados en su conciencia, cuando escucha el yo te perdono, la respuesta adecuada solo es una: mucho, mucho amor. La palabra que Pablo usa en Efesios 1:7 para perdón significa cancelación, liberación, remisión. De manera que nuestro Salvador hizo una obra completa con respecto al pecado. Déjeme decirlo así, Jesús no cubrió el pecado, sino que lo quitó por completo. Esa verdad aparece a lo largo y ancho de la Biblia.
que Dios quita totalmente el pecado de su pueblo. Los salmistas la cantaron, los profetas lo anunciaron y los apóstoles la afirmaron. Nosotros, por nuestra parte, disfrutamos esa verdad. Déjeme leerle algunos de los textos bíblicos que hablan de ese perdón de los pecados. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ven la expresión? Bien ilustrativa, figurada ahí. Cuando está lejos el oriente del occidente, salga del oriente hacia el occidente. No lo va a encontrar. Así dice Dios, que Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Isaías 38, 17. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. La Biblia es muy gráfica con respecto a esto. ¿Ven cómo nos lo muestra de diferentes maneras para convencernos de esa verdad? Porque sí, hay personas como los fariseos que se ven muy justos y no tienen conciencia de pecado, por lo tanto no necesitan, según ellos, no necesitan perdón de pecados. Pero hay otras personas a las cuales les cuesta mucho aceptar el perdón de pecados. Dudan de esa declaración de Dios. Son personas que a sí mismas se eximen del reino de los cielos. Cual Bunyan, que pensaba que había cometido el pecado imperdonable. Y entonces la Biblia nos presenta de diferentes maneras esta verdad para que la abracemos. Qué bonito como lo dice Isaías: echaste tras tus espaldas todos mis pecados para no verlos más. Isaías 43, 25. Yo, Jehová está hablando ahí, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Vieron lo que hace Dios con su pueblo? Dice: yo borro tus rebeliones, borro. No deja rastro de eso. Aclara: por amor de mí mismo. Es la única manera sobre la cual Dios perdona. No por algo que nosotros seamos o hagamos. Y Dios dice: no me acordaré más de tus pecados. El omnisciente, el que todo lo sabe y nada lo olvida, dice: no me acordaré de tus pecados. No me pidan una explicación de eso. Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La promesa del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto eso se hace una realidad. Fue la esperanza de los salmistas y de los profetas. Pero Jeremías prevé un día en que el Mesías haría esto una realidad de una vez y para siempre. Y mire en qué consiste la gran promesa del nuevo pacto: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es una realidad para nosotros en Cristo. Y Miqueas 7, 19. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otra ilustración. Otra ilustración. Cuán lejos está el oriente del occidente. Echó a las espaldas, olvidó, y ahora Miqueas nos dice que Él sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El hombre no ha podido explorar la profundidad del mar.
allá arrojó Dios nuestros pecados. Por eso el autor de Hebreos dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya hubo una ofrenda una vez y para siempre por los pecados. No hay necesidad de más ofrendas por los pecados. Cristo la ofreció en la cruz del Calvario. Para terminar, abran sus Biblias en Hebreos 10, 19 al 22. Y así cerramos por hoy. Vamos a dejar las dos otras obras del Hijo para considerarlas mañana. Hebreos 10, 19 al 22. Si eso es cierto, que el Hijo nos redimió y nos perdonó nuestros pecados, entonces escuchen la aplicación que nos provee este texto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es la invitación? Acerquémonos al trono de Dios, porque el trono de juicio ahora es el trono de la gracia. Y por eso ahora pecadores nos podemos acercar con libertad a Dios, por el perdón de los pecados que obró Jesucristo. Oremos. Verdaderamente es una gran salvación, Señor, la que tú nos has provisto. Solo mirándola, Señor, un poco detalladamente, no a profundidad, vemos cuán grande es esta salvación planeada por el Padre y obrada por el Hijo. Qué increíble pensar en que el Padre nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos agració. Y qué increíble pensar que el Hijo nos redimió y nos perdonó nuestros pecados. Cómo estas verdades, Señor, embargan nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra mente. Es una salvación segura, totalmente segura, porque descansa en el propósito eterno del Padre y en la obra perfecta del Hijo. Y como aprenderemos mañana, también en la aplicación oportuna, poderosa del Espíritu Santo. Y lo más increíble de todo esto, Señor, es que ahí está el pronombre nos. El Padre nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos agració, y el Hijo nos redimió y nos perdonó los pecados. Esto no son bonitas palabras, son verdades reales, verdades que han alcanzado a todos aquellos que estamos en Cristo. Te alabamos y te adoramos, Señor, por la gran salvación que nos has dado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Buenas noches, hermanos. Que descansen.